Del Santo Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuanto lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Obedecer a Jesús. Marcharse en la barca. Lo hicieron sus discípulos. Ir a la otra orilla, a la que está llamada a ir a la iglesia hoy, al encuentro del hombre necesitado del mensaje de la salvación. Pero en medio del viaje es de noche. Hay vientos contrarios. Si los discípulos de Jesús vivieron esto, hoy la iglesia lo está volviendo a vivir. Se marcha por el mar del mundo. Mar que es incertidumbre para el judío y que en el mar están los males. En el mundo para el cristiano hay incertidumbre y en el mundo hay males. Pero allí tiene que marchar la barca de la iglesia. Pero Jesús no viene. Parece que Él no está. Pero le estamos obedeciendo, hay que ir al otro lado. Y en medio de la tormenta y las tinieblas, parece que Jesús viene. Si es Él, Pedro le pide ir marchando sobre el agua, caminando sobre el agua. Y Jesús le da la certeza. Les ha pedido no tener miedo, como le pidió a Moisés no tener miedo. Se le ha identificado diciendo: soy yo, como se le identificó a Moisés. Es Él, el que es. Pedro inicia el camino hacia Jesús. Se sostiene por la fe, pero en medio de las dificultades de las olas y del viento, duda, quita la mirada de Jesús y entonces comienza a hundirse. Él viene cerca de nosotros. Quizás no se ha subido todavía a la barca de nuestra vida. Y si nosotros no ponemos nuestra mirada en Él, seguro nos hundimos como Pedro. Hoy la iglesia necesita confesar como los discípulos de rodillas sobre la barca cuando Jesús ha subido con Pedro, que le ha gritado que lo salve y Él lo ha tomado de la mano. Necesitamos hoy también volver a decir:
Señor, sálvanos. Y los discípulos, puestos de rodillas, confirmaron la fe de Pedro, y Pedro más adelante confirmará la fe de sus hermanos. Es corresponsabilidad de fe de unos y de otros en la iglesia. Seguir caminando, seguir navegando, ir a la otra orilla donde están los necesitados que descubrirán cuando lleguemos que Jesús está entre nosotros. Para aquellos países que hoy celebran la fiesta de San Cayetano, nuestra felicitación. San Cayetano también tenía el deseo de ver a la gente comiendo el pan de Cristo sin temores. Hoy necesitamos que Jesús llegue sin temor ninguno a todos los rincones de la tierra. Que el Señor Jesús nos conceda caminar en medio del mar del mundo con los males que hay, sin quitar la mirada de Él para no hundirnos. Y si algo nos llega a suceder, podamos hacer la oración efectiva: Señor, sálvame, y Él nos salvará. Pidamos por la Iglesia, que como barca tiene vientos contrarios de tantas apreciaciones que hoy suelen suceder, de tantas opiniones encontradas, pero que las puertas del infierno no prevalezcan contra ella y que se disipen todos los temores, y que Jesús, en medio de la tormenta y de la oscuridad, subiendo nuevamente a la barca, con el poder que el Padre le ha dado, pueda calmar las tormentas y brille el sol de un nuevo día para la vida de la Iglesia. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz día en el Señor.